Evangelio de hoy. Martes, 11 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un siervo arando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: pasa enseguida y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer? Cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo ¿por qué ha hecho lo que se le mandó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos, Jesús ofrece una imagen cotidiana y, sin embargo, profundamente ejemplar, sobre la relación del discípulo con su Señor. Nos coloca ante una escena familiar en la que un siervo, tras cumplir una jornada de trabajo, sigue desempeñando aquello que le fue ordenado. Sin esperar elogios ni recompensas especiales, cronómetro igual a 1300, con esa sencillez, Jesús traza una pauta sobre la actitud que debe caracterizar a quien le sigue. No la búsqueda de reconocimiento, sino la aceptación humilde de la propia condición de servidor. Esta enseñanza, en apariencia simple, encierra una revolución interior, porque nos invita a desaprender la lógica humana, da un mérito y del cumplimiento condicionado, y a abrazar una lógica cristiana, de servicio gratuito y fidelidad cotidiana. El marco cultural y la imagen del siervo. Para comprender la fuerza de este mensaje, conviene detenernos en la figura del siervo. En la cultura del tiempo de Jesús, el siervo en aquel contexto realizaba tareas domésticas y estaba sujeto a la voluntad del amo. Su vida se medía por la obediencia y la disponibilidad. Jesús toma esa realidad y la transforma en metáfora evangélica. Cuando un siervo cumple lo que debe hacer, no se le debe alabar por haber hecho simplemente su oficio, porque la lealtad y el cumplimiento son la mínima exigencia. De este modo, Jesús nos lleva a reconsiderar nuestras expectativas. Esperar alabanzas por lo que es obligación, o pretender recompensa por el cumplimiento normal del deber, es desconocer la propia condición de servidor del reino. La renuncia al orgullo, identidad de quien sirve. La primera lección que brota del relato es la llamada a la renuncia del orgullo. Cuando el siervo entra y se sienta a la mesa, el amo no le dirá gracias por tu servicio, sino que se limitará a decir: haz lo que debes. Porque eso es lo que se espera. Jesús nos invita a asumir que el servicio cristiano no es una plataforma para la exaltación personal, sino la manifestación de una identidad: somos siervos. Si el reconocimiento llega, bienvenido, pero no debe ser la razón que nos mueve. El riesgo de convertir el servicio en exhibición existe siempre. Y por eso el Maestro nos exhorta a una praxis humilde, en la que la motivación sea la fidelidad y no la vanidad. La libertad del servicio desinteresado. La parábola o imagen ofrecida por Jesús libera al discípulo del cálculo utilitarista. Cuando servimos por amor a Cristo y por gratitud al don recibido,
No estamos atados a la expectativa de recompensa humana. Somos libres para realizar el bien sin contarlo. Esta libertad interior es revolucionaria. Transforma la relación con el trabajo, con las tareas pequeñas y con los deberes cotidianos. Hacer lo que toca, con entrega y sin cálculo, es un acto de liberación. Ya no somos prisioneros del reconocimiento, sino testigos de la gratuidad del amor de Dios. La dignidad del cumplimiento cotidiano. Aunque la escena habla de hacer lo que se debe, no trivializa las tareas, más bien, las ennoblece. Jesús nos enseña que la santidad no se encuentra únicamente en las grandes empresas heroicas, sino en la fidelidad a lo pequeño y aparentemente ordinario. La dignidad del discípulo radica en su constancia, en su coherencia entre lo que profesa y lo que realiza, en esa fidelidad cotidiana que, aunque invisible para muchos, es preciosa a los ojos de Dios. Por eso, las labores humildes del día a día se convierten en ocasión de encuentro con el Señor, en sacramentos de la vida ordinaria, donde se revela la presencia del reino. La paradoja del servicio, hacer para no poseer. Jesús plantea una paradoja que trastoca la lógica del mérito. El siervo hace, pero no reclama. Actuar sin esperar recompensa. Rompe con la mentalidad de contrato, que tantas veces reduce las relaciones humanas a intercambios comerciales. La dinámica evangélica, en cambio, es donante, somos invitados a dar sin pedir a cambio, a entregar lo mejor de nosotros mismos, como respuesta a un amor que ya nos ha dado todo. Esta es la paradoja más liberadora. Ser grande, haciendo el servicio más humilde. Ser ricos, viviendo en pobreza de ego. Encontrar sentido, cumpliendo lo pequeño con gran amor. La ética del deber cumplido y la esperanza cristiana. Hay en el pasaje una ética del deber cumplido, que no se lleva bien con la lógica del premio inmediato. Jesús no promete aquí aplausos humanos, sino que invita a una esperanza que excede las recompensas temporales. La recompensa última no es el reconocimiento terreno sino la comunión con el Señor, que se da más allá del tiempo y de las apariencias. Vivir para esa esperanza implica una coherencia entre la conducta y la promesa divina. Aceptar que ser siervo fiel puede significar anonimato social, pero también cercanía íntima con Dios. El temperamento espiritual, paciencia, constancia y amor. Ser siervo fiel requiere temperamento espiritual, paciencia para las pruebas, constancia en las obligaciones y amor que sostiene todo esfuerzo. La imagen de quien, tras servir, sigue cumpliendo su tarea sin esperar elogios. Describe un carácter formado por la práctica de la humildad. Esa formación no es instantánea. Se forja en la oración, en la repetición de gestos sencillos, en la renuncia a la gratificación inmediata. El discípulo que interioriza. Esta actitud crece en madurez humana y espiritual, y se convierte en testigo creíble del Evangelio en medio de la gente. Reconocer la gratuidad de la vocación. Este texto nos recuerda la gratuidad originaria de toda vocación cristiana. No somos siervos para lograr algo, sino porque hemos sido llamados y enviados.
El servicio brota de una gracia que nos precede. Al asumir la condición de siervo, sin pedir cuentas por cada gesto, afirmamos que nuestra vida está sostenida por un don primero: la vida en Cristo. Vivir así es responder con fidelidad a la llamada y convertir lo habitual en santidad, lo cotidiano en ofrenda y la obligación en ocasión de encuentro con el Señor. El mensaje de Jesús en este pasaje continúa desarrollando la espiritualidad del servicio como un camino de libertad interior y madurez evangélica. En la medida en que el discípulo comprende que servir no es una pérdida, sino una forma de plenitud, comienza a vivir con una paz que el mundo no puede ofrecer. Servir sin esperar, trabajar sin medir, amar sin reclamar, son expresiones de un corazón que ha aprendido a descansar en Dios, porque ha comprendido que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de lo que se obtiene, sino por la profundidad de lo que se entrega. Así, cada acción humilde, cada tarea cumplida con fidelidad, se convierte en una semilla de eternidad, porque lleva impresa la huella del amor divino que se manifiesta en lo pequeño. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para la vida personal y comunitaria del creyente. Cuando se vive la fe desde la lógica del reconocimiento, todo se contamina con la búsqueda de méritos y comparaciones. Pero cuando se asume la vida como servicio, la mirada se limpia, el corazón se pacifica y las relaciones se transforman en una comunidad cristiana. El valor no lo da el puesto ni el aplauso, sino la capacidad de servir con alegría. Quien sirve sin quejarse, quien se entrega sin esperar retribución, encarna el rostro mismo de Cristo, que vino no para ser servido sino para servir. El Evangelio de este día es, por tanto, una invitación a revisar nuestras motivaciones, a purificar la intención que guía nuestras obras, y a encontrar en el cumplimiento de los deberes cotidianos una oportunidad de amor. Cuando Jesús habla de que el siervo hace lo que debe y no espera agradecimiento, no está promoviendo una obediencia servil, sino una libertad interior. El discípulo libre no necesita ser admirado, porque su recompensa está en saber que su vida tiene sentido ante Dios. La verdadera libertad consiste en actuar sin depender del reconocimiento externo, en saber que la bondad tiene valor por sí misma, aunque nadie la vea. Esta actitud convierte el trabajo, la familia, el ministerio, e incluso las dificultades, en lugares donde Dios se revela silenciosamente. No hay tarea demasiado pequeña cuando se hace por amor, ni sacrificio inútil cuando se ofrece desde la fe. En ese espíritu, la vida se vuelve una liturgia constante, una ofrenda discreta, que transforma lo cotidiano en sagrado. Además, el texto nos llama a descubrir la alegría escondida en el deber cumplido. A veces se piensa que la obediencia y la humildad son formas de debilidad, pero en realidad son fuentes de fortaleza. Quien es fiel en lo pequeño demuestra una grandeza que no necesita imponerse. La fidelidad es la expresión más pura de la confianza.
Implica permanecer constante cuando nadie mira. Perseverar cuando el esfuerzo no es reconocido. Y seguir amando cuando no se recibe amor. Es en esa perseverancia silenciosa donde florece el reino de Dios. Los siervos inútiles, como los llama Jesús, no lo son por falta de valor, sino porque su mérito está totalmente referido a Dios, no a sí mismos. Se vacían de orgullo para que Dios los llene de gracia. Desde esta perspectiva, el pasaje se convierte en un espejo donde cada creyente puede confrontarse con su propio modo de vivir la fe. ¿Sirvo por amor o por costumbre? ¿Busco agradar a Dios o a los hombres? El siervo que actúa solo para recibir algo a cambio termina agotado, mientras que el que sirve por amor experimenta una paz profunda que le permite seguir adelante, incluso en medio de las pruebas. Esta actitud es la que sostiene a los santos, a los que dedican su vida a los demás, sin esperar recompensas. Su fortaleza viene de la certeza de que Dios ve en lo escondido y recompensa en lo eterno. También este Evangelio ofrece una pedagogía del corazón. Enseña a aceptar que no todo en la vida necesita ser reconocido, que no todas las buenas acciones deben ser aplaudidas. Vivir con esta comprensión madura es liberador, porque deja de hacer depender la felicidad de los juicios ajenos. Es entonces cuando el alma se vuelve ligera y el servicio se hace espontáneo, sin esfuerzo ni dramatismo. Es la espiritualidad del deber cumplido con amor, que no busca ser admirada, sino fecunda. La fecundidad no se mide por los resultados visibles, sino por la transformación interior que produce en quien sirve. El pasaje también cuestiona la cultura actual del mérito y la competitividad. En una sociedad que mide el valor por los logros y las apariencias, el mensaje de Jesús es un golpe de humildad. Él nos recuerda que el verdadero crecimiento no está en sobresalir, sino en servir. No en ser reconocidos, sino en ser fieles. Quien vive buscando recompensas se vuelve esclavo de la aprobación. Quien sirve desde la gratuidad, en cambio, se vuelve verdaderamente libre. En este sentido, la espiritualidad del servicio evangélico no es pasiva, sino profundamente activa. Libera, transforma y da sentido. La frase "somos siervos inútiles" no debe entenderse como desprecio, sino como expresión de una verdad esencial. Todo lo que somos y hacemos es gracia. No hay mérito que no proceda de Dios. Al reconocer esto, el corazón se abre a la gratitud y se evita la soberbia espiritual. El creyente que vive agradecido por la oportunidad de servir experimenta la dicha de saberse instrumento en las manos del Señor. Su alegría no depende de la grandeza de las tareas, sino del amor con que las realiza. Cada día ofrece nuevas posibilidades para servir y crecer en esa humildad que no humilla, sino que eleva. Vivir como siervo fiel implica también reconocer la presencia de Cristo en cada persona a la que servimos. Él se hace presente en los pobres, en los que sufren, en los pequeños y olvidados.
Cuando el creyente sirve, no lo hace solo para cumplir una norma moral, sino para encontrarse con él mismo. Jesús que se oculta en los necesitados. Esa conciencia transforma el modo de mirar al otro. Deja de ser un objeto de ayuda para convertirse en un lugar de encuentro con Dios. El servicio, así entendido, deja de ser una obligación y se vuelve una respuesta amorosa, un modo de participar en la misión redentora de Cristo. Por último, el Evangelio nos llama a la humildad alegre. Esa que no se queja ni se exalta. El discípulo que aprende a servir sin esperar agradecimientos. Descubre que la vida misma se convierte en un don. Todo se vuelve motivo de gratitud. El trabajo, el cansancio, los encuentros, incluso las pruebas. En esa visión agradecida, el corazón se expande. Y la existencia se llena de sentido. El siervo fiel no vive por deber, sino por amor. No actúa por miedo, sino por gozo. No se encierra en su mérito, sino que se abre a la gracia. Así se cumple la enseñanza final de Jesús. Cuando hayamos hecho todo lo que debíamos hacer, digamos con serenidad y alegría: somos siervos inútiles. Porque todo lo que tenemos y somos, lo hemos recibido de Él. El corazón del servicio, amor que se entrega sin medir. El Evangelio de Lucas nos introduce en la esencia misma del discipulado cristiano. Servir sin esperar nada a cambio. Esta actitud de entrega gratuita no es solo un mandato moral, sino una revelación del modo de amar de Dios. Jesús, al hablarnos del siervo que trabaja sin buscar recompensa, está revelando su propio corazón. Él mismo vino al mundo para servir y no para ser servido. Y en su vida entera mostró que el amor verdadero no se mide por el reconocimiento, sino por la capacidad de darse sin condiciones. El creyente que asimila este mensaje empieza a descubrir una libertad nueva. La libertad de amar sin calcular, de trabajar sin esperar, de vivir sin reclamar. En ese modo de amar se encuentra la auténtica alegría del Evangelio. El servicio que nace de la fe y no del orgullo. El servicio evangélico no puede nacer del orgullo, ni del deseo de sobresalir, sino de la fe. Solo quien confía en Dios puede servir con un corazón puro, porque sabe que no necesita buscar aprobación humana. Cuando el siervo sirve por amor, su corazón se vuelve ligero. Ya no depende de los aplausos, ni de las comparaciones. La fe le enseña que Dios ve en lo secreto y que su mirada basta. Así, el trabajo humilde y silencioso se convierte en un acto de adoración. La fe transforma el deber en amor y el sacrificio en alegría. La fe es la raíz de todo servicio verdadero, porque es la que sostiene el alma cuando no hay reconocimiento visible. Y solo queda la certeza interior de que todo se hace por el Señor. La gratitud como actitud del siervo fiel. El siervo inútil no es el que carece de valor, sino el que ha comprendido que todo lo que tiene lo ha recibido. Su fuerza, sus dones, su tiempo, su vida, son regalos de Dios. Por eso, en lugar de buscar mérito, su corazón se llena de gratitud. La gratitud es la que transforma el cansancio en gozo, la rutina en oración,
Y el servicio en comunión. Quien vive agradecido ya no se siente obligado, sino bendecido por poder servir. La gratitud es también el antídoto contra la soberbia espiritual. Esa que se infiltra cuando uno cree que merece algo de Dios. El agradecido, en cambio, sabe que todo es gracia. Y por eso todo lo ofrece con alegría. El orgullo espiritual, un peligro para el discípulo. Jesús advierte a sus discípulos contra la sutil tentación del orgullo espiritual. Esta tentación aparece cuando el creyente empieza a sentirse superior por su entrega o su esfuerzo. Pero el Evangelio destruye esta ilusión. El siervo no se engrandece por hacer su deber. Cumplir la voluntad de Dios no nos coloca por encima de nadie, sino que nos hace más conscientes de nuestra dependencia de Él. El orgullo espiritual destruye el amor, porque convierte el servicio en competencia. En cambio, la humildad preserva la pureza de la intención y mantiene el alma en la verdad. Solo quien reconoce su pequeñez puede ser instrumento eficaz del poder de Dios, porque la gracia actúa donde hay espacio para ella. El deber cumplido como expresión del amor. Cuando Jesús habla de hacer lo que debemos hacer, no se refiere a un cumplimiento frío o mecánico. Habla del deber vivido como expresión del amor. Cumplir el deber no por miedo, sino por amor. Transforma lo ordinario en extraordinario. El deber cristiano no es una carga, sino una oportunidad para participar en la obra de Dios. Cada gesto de servicio, cada esfuerzo silencioso, cada sacrificio ofrecido con fe, se convierte en una oración viva. El deber cumplido con amor es una manera de decirle a Dios: aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Así, el cumplimiento deja de ser obligación y se vuelve consagración. El silencio como lugar del servicio verdadero. El Evangelio pone en valor el silencio del siervo. En ese silencio hay humildad, discreción y confianza. El mundo actual valora la visibilidad, el aplauso y la autoafirmación. Pero Jesús invita al creyente a descubrir la santidad escondida en lo que nadie ve. El servicio silencioso tiene una belleza que el ruido no puede igualar. Dios trabaja en lo oculto, y sus obras más profundas son las que no buscan ser vistas. El siervo fiel no necesita ser admirado, porque su alegría está en saberse en las manos del Maestro. En ese silencio, el alma escucha la voz de Dios, y la obediencia se convierte en una danza suave entre la voluntad divina y la libertad humana. La alegría del servicio gratuito. El servicio que se da gratuitamente produce una alegría que no depende de las circunstancias. Es la alegría de quien ama, porque ha sido amado primero. Esta alegría no es efímera, ni superficial, sino profunda y duradera. Brota del corazón que se sabe en paz con Dios. Cuando el creyente sirve sin buscar recompensa, experimenta una felicidad interior que el mundo no puede ofrecer. Es una alegría que brota del encuentro con el Señor en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo oculto. Esta es la verdadera bienaventuranza. Dar sin esperar, amar sin pedir, trabajar sin cansarse del bien. El siervo y la comunidad, un modelo de unidad.
El siervo inútil también es un modelo de comunión. Su humildad fortalece la unidad de la comunidad cristiana, porque elimina la rivalidad y el deseo de reconocimiento. Cuando todos sirven con sencillez, la comunidad se convierte en un espacio de amor y fraternidad. El Evangelio nos enseña que la Iglesia no crece por la ambición de poder, sino por la fidelidad de quienes sirven en silencio. Cada creyente que vive su servicio con humildad edifica la Iglesia. Desde dentro, la hace más parecida al Cristo servidor. La comunidad donde todos sirven con amor es un reflejo vivo del reino de Dios. El amor que purifica la intención. Jesús no se fija tanto en lo que hacemos como en la intención con la que lo hacemos. El siervo inútil sirve sin segundas intenciones, sin calcular beneficios ni prestigios. Su pureza interior lo convierte en un canal limpio por donde fluye la gracia. El amor puro no busca apropiarse de nada, solo desea darse. Este tipo de amor es el que purifica las obras y las hace verdaderamente santas. No importa el tamaño de la acción, sino la transparencia del corazón que la realiza. Servir por amor es dejar que Dios actúe a través de nosotros. La humildad que abre las puertas del reino. El mensaje de este Evangelio se resume en una verdad luminosa. Solo la humildad nos hace semejantes a Cristo. Ser siervo inútil no significa ser insignificante, sino ser plenamente libre para amar sin medida. La humildad es la puerta del reino, porque solo entra en él quien no se siente dueño, sino hijo. Vivir con humildad y fidelidad es la manera más perfecta de seguir a Jesús, que se anonadó a sí mismo por amor. Cuando el alma aprende a decir sinceramente, somos siervos inútiles, está proclamando, en realidad, la mayor confesión de amor: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, es para ti, Señor. En esa entrega total se encuentra la plenitud de la vida cristiana y la verdadera paz del corazón. La dimensión interior del servicio cristiano. El servicio cristiano, cuando se comprende desde el corazón, deja de ser una acción externa para convertirse en un estado interior del alma. No se trata solo de hacer cosas por los demás, sino de vivir con una disposición constante a amar, a escuchar, a comprender y a ofrecer. El verdadero servicio nace del silencio del corazón, de ese espacio donde el alma dialoga con Dios y se deja moldear por su voluntad. Servir, en esta dimensión profunda, no es un acto ocasional, sino una forma de existir. Quien ha aprendido a vivir así lleva en su interior una paz que no depende de las circunstancias, porque ha hecho del amor su modo permanente de ser. El servicio como camino de santificación. Cada tarea cumplida con fidelidad y humildad es un paso en el camino de la santidad. La santificación no ocurre solo en los grandes actos de heroísmo, sino en las pequeñas acciones repetidas con amor. El siervo del Evangelio nos enseña a que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad cotidiana para todos. Ser santo es ser fiel en lo pequeño, constante en el deber y paciente en el sufrimiento. La santidad florece
Allí donde el servicio se vive con alegría y sin ostentación. En cada acto sencillo, una palabra amable. Un gesto de ayuda, un trabajo bien hecho. Se manifiesta el reino de Dios en la tierra. El valor espiritual del trabajo cotidiano. Jesús eleva la dignidad del trabajo cotidiano. Al mostrar que todo esfuerzo hecho con amor tiene un valor eterno. El siervo que trabaja en el campo, que cuida, que prepara la mesa, representa a todo creyente, que en lo ordinario de la vida busca agradar a Dios. No hay tarea demasiado simple, ni oficio demasiado humilde, cuando se hace con un corazón lleno de fe. El Evangelio nos enseña que la espiritualidad no está separada del trabajo, sino que se entrelaza con él. Cada momento de esfuerzo se convierte en una oración. Cada cansancio ofrecido en un sacrificio de amor. Así, lo cotidiano se transforma en un lugar sagrado donde Dios se manifiesta. La libertad que nace de la obediencia. En apariencia, la obediencia podría parecer una pérdida de libertad. Pero en la visión evangélica sucede lo contrario, solo el que obedece por amor es verdaderamente libre. La obediencia no anula la voluntad, la purifica. Quien se somete a la voluntad de Dios no lo hace por miedo, sino por confianza. Esa confianza libera del egoísmo, de la ansiedad y de la necesidad de control. El siervo del Evangelio, al cumplir su tarea, no es esclavo, sino hijo fiel que vive en armonía con el designio divino. En la obediencia se descubre el gozo de no depender de uno mismo, sino de un Dios que guía con sabiduría y ternura. El servicio y la purificación del corazón. El servicio, vivido desde la humildad, es también una escuela de purificación interior. En el acto de servir, el corazón se enfrenta a sus propios límites, al orgullo, al cansancio, al deseo de ser reconocido. Pero precisamente en esa lucha se forja la pureza. El servicio nos revela cuánto necesitamos de la gracia. Nos enseña a renunciar a la vanidad y a abrazar la verdad. Servir purifica porque obliga a salir de uno mismo, a mirar al otro con compasión y a descubrir en cada persona un reflejo del rostro de Cristo. En este proceso, el alma se vuelve más ligera, más libre, más semejante al amor que la ha llamado. El servicio como participación en la misión de Cristo. Cuando el creyente sirve, no lo hace solo en nombre propio, sino que participa de la misión de Cristo en el mundo. Cada gesto de amor, cada acción de justicia, cada esfuerzo silencioso, prolonga en la historia la obra redentora de Jesús. El siervo inútil no busca protagonismo, pero su vida es fecunda, porque en su humildad brilla la presencia del Señor. Esta participación en la misión de Cristo convierte el servicio en una vocación sagrada. El discípulo se convierte en instrumento de salvación, llevando esperanza donde hay desánimo, consuelo donde hay dolor, y fe donde hay oscuridad. La Eucaristía como modelo de servicio. La Eucaristía es el culmen del servicio de Cristo, y también el modelo del servicio cristiano. En cada misa, Jesús se ofrece nuevamente de forma silenciosa, sin exigir, sin imponerse, dándose totalmente a los suyos. Este gesto eucarístico ilumina el sentido profundo del Evangelio de hoy.
Servir es entregarse sin reservas. Quien participa de la Eucaristía aprende a hacer de su vida una ofrenda. A vivir en disponibilidad constante. A compartir el pan. Y el tiempo con generosidad. Así, el creyente se convierte en una presencia eucarística en medio del mundo, transformando su entorno con amor discreto y fiel. El servicio y la esperanza del reino. Servir sin esperar recompensa no significa que la vida quede sin sentido o sin promesa. Todo acto de amor, por pequeño que sea, tiene un eco en la eternidad. Jesús no anula la recompensa, sino que la eleva a una dimensión divina. La recompensa no está en el aplauso humano, sino en el gozo eterno de estar con Dios. El siervo fiel que vive para el reino sabe que cada esfuerzo, cada renuncia, cada sacrificio, será abrazado por la misericordia divina. Servir con fe es vivir mirando más allá del presente, esperando con alegría el día en que Dios dirá: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La humildad que protege el corazón. El servicio cristiano solo puede sostenerse en la humildad. Sin humildad, el servicio se convierte en vanidad. Sin ella, el amor se contamina de interés. La humildad protege el corazón porque lo mantiene centrado en Dios y no en uno mismo. Quien es humilde reconoce sus límites, acepta sus debilidades y confía plenamente en la gracia. Esa actitud libera del deseo de tener siempre la razón o de ser admirado. La humildad no rebaja, engrandece, porque nos coloca en la verdad de quienes somos. Criaturas amadas, instrumentos del amor divino. Hijos llamados a servir en la casa del Padre. Servir como estilo de vida y de eternidad. El Evangelio de Lucas no es una lección moral pasajera, sino una revelación del modo eterno de vivir en Dios. En el cielo no habrá dominio ni competencia, sino servicio perfecto y amor total. Por eso, aprender a servir aquí en la tierra es prepararse para la eternidad. Servir es participar desde ahora en la vida del reino, donde cada acto de humildad se convierte en una semilla de gloria. El discípulo que asume el espíritu del siervo inútil no vive para su propio mérito, sino para la alegría de su Señor. Y en esa entrega sin medida, descubre el secreto de la verdadera libertad. La plenitud de quien se ha vaciado por amor y ha sido llenado por la presencia de Dios mismo. El misterio del amor que sirve en silencio. El Evangelio nos introduce en un misterio que el mundo no comprende. El poder del amor silencioso. En una sociedad que mide el valor por la visibilidad, Jesús propone la grandeza del anonimato. Servir sin esperar gratitud es participar del amor divino, que actúa en lo oculto, que sana sin ser notado, que sostiene sin ser celebrado. En el silencio del servicio se forja la pureza del corazón, porque el alma aprende a hacer el bien sin testigos. Ese amor silencioso es el que sostiene al mundo, el que mantiene viva la esperanza, y el que hace que el reino de Dios se expanda, no con ruido, sino con ternura. El discípulo que sirve en silencio se une íntimamente a Cristo, que lavó los pies de sus discípulos sin exigir reconocimiento, y que subió a la cruz sin pedir explicaciones.
El valor redentor del sacrificio oculto. Hay en el servicio una dimensión redentora, que no siempre se percibe a primera vista. Cada sacrificio ofrecido con amor, aunque parezca insignificante, tiene un eco en la redención del mundo. El siervo que soporta el cansancio, la incomprensión o la ingratitud, está participando del misterio de la cruz. En ese acto de amor escondido, Dios actúa misteriosamente para salvar, sanar y transformar corazones. Servir con fidelidad en medio de la dificultad es una forma concreta de cargar con la cruz y seguir a Cristo. Así, el sacrificio oculto se convierte en fuente de gracia, no solo para quien sirve, sino también para quienes son objeto de ese servicio. La alegría del siervo fiel. El servicio vivido desde la fe no conduce al agotamiento, sino a la alegría. Es una alegría diferente, profunda, no basada en el resultado o el reconocimiento, sino en la comunión con Dios. El siervo fiel encuentra su gozo en saber que ha respondido al amor con amor, que su esfuerzo ha sido una forma de amar al Señor. Esta alegría no depende del éxito, porque su raíz está en la entrega misma. Es la alegría de quien se sabe útil en las manos de Dios, aunque no vea los frutos inmediatos. En esa alegría interior, el alma experimenta la libertad de no necesitar aplausos, porque ha encontrado su satisfacción en el corazón del Maestro. La tentación del orgullo espiritual. En el camino del servicio, existe una tentación sutil y peligrosa. El orgullo espiritual. Puede ocurrir que quien sirve comience a sentirse superior a los demás, creyendo que su entrega le da derecho a un trato especial. Este orgullo enmascarado puede destruir la pureza del amor y convertir el servicio en un medio de autoafirmación. Jesús advierte sobre este peligro al recordarnos que, después de haber hecho todo, debemos decir, somos siervos inútiles. No porque nuestro servicio no tenga valor, sino porque todo viene de Dios. El verdadero siervo reconoce que su capacidad de amar es un don. Y por eso, en lugar de engrandecerse, se inclina más profundamente en gratitud. El servicio y la gratitud del corazón. Servir sin esperar recompensa no significa servir sin alegría. Al contrario, la gratitud es el motor del servicio cristiano. Quien ha experimentado la misericordia de Dios siente el deseo de responder sirviendo. No lo hace por obligación, sino por gratitud. El siervo que ama sabe que su vida ha sido tocada por una gracia inmerecida. Y por eso, su servicio es una ofrenda de acción de gracias. Esta actitud transforma la rutina en oración, el cansancio en alabanza y el sacrificio en comunión. La gratitud convierte el servicio en una celebración continua del amor divino que lo inspira todo. El servicio como lenguaje del amor verdadero. El amor, si no se traduce en servicio, se vuelve un sentimiento estéril. Jesús nos enseña que amar es servir. No hay contradicción entre ambos verbos. Son dos expresiones de una misma realidad. El servicio es el lenguaje concreto del amor, la forma visible de un corazón que ha sido tocado por la gracia. Cada acto de servicio, por pequeño
Que sea, comunica al otro. Tú importas, tú eres amado, tú no estás solo. De este modo, el servicio se convierte en una profecía viviente. Una proclamación silenciosa de la presencia de Dios en medio de la humanidad. Quien sirve de verdad se convierte en un sacramento del amor divino. Porque a través de su entrega se manifiesta el rostro compasivo de Cristo. La fidelidad en las pequeñas cosas. Jesús insiste en la importancia de la fidelidad en lo pequeño. Porque allí se mide la autenticidad del corazón. Quien es fiel en las cosas sencillas, lo será también en las grandes. El servicio cotidiano, repetido, silencioso, es el terreno donde el alma se fortalece y se purifica. No se trata de esperar grandes ocasiones para amar, sino de descubrir en lo ordinario la oportunidad de vivir el Evangelio. Una sonrisa, una palabra amable, un gesto de paciencia. Son actos aparentemente insignificantes, pero en el reino de Dios tienen un peso inmenso. Allí se manifiesta la verdadera fidelidad. La que no busca grandeza, sino comunión con el amor eterno. El servicio y la conformidad con Cristo. Servir como Cristo sirvió implica más que imitar sus gestos externos. Significa configurarse con Él interiormente. En el servicio humilde, el creyente va tomando la forma de Cristo. Va adquiriendo su modo de mirar, de sentir, de actuar. Este proceso no ocurre de un día para otro, sino en la perseverancia cotidiana. El alma que se deja moldear por el Espíritu Santo va siendo transformada, hasta que su voluntad se une plenamente a la de Dios. Servir entonces se convierte en una expresión natural de esa unión. Ya no se trata de un esfuerzo forzado, sino de una respuesta amorosa, que brota de una comunión profunda. El servicio que construye comunidad. El servicio auténtico no aísla, sino que une. En la medida en que los creyentes sirven unos a otros, la comunidad se fortalece y el reino de Dios se hace visible. El servicio es el cemento espiritual que mantiene unida a la Iglesia. Cada miembro que sirve contribuye al bien común y revela algo del amor de Dios que habita en todos. Cuando el servicio se vive desde la humildad y la alegría, desaparecen las divisiones, los celos y las rivalidades. La comunidad se convierte entonces en un espacio de comunión, donde cada persona, desde su lugar, participa del mismo espíritu de entrega que animó a Cristo. El corazón del servicio, humildad que transforma. La humildad es el cimiento invisible, sobre el cual se edifica todo verdadero servicio. Sin ella, el acto de servir pierde su pureza. Se contamina con el deseo de ser visto, o con la necesidad de aprobación. El siervo humilde no busca destacarse, sino desaparecer en la obra de Dios. En el Evangelio, Jesús nos muestra que servir es despojarse de toda pretensión de grandeza. Es hacerse pequeño, para que el amor de Dios se haga grande. Cuando el corazón se libera del orgullo, cada acción se vuelve transparente. Y en esa transparencia, Dios se refleja. La humildad transforma el servicio en una oración viviente.
En un acto de adoración que no necesita palabras. El alma humilde no mide su entrega. Porque sabe que lo que da no le pertenece. Vive consciente de que todo lo recibido es don. Y por eso, se convierte ella misma en don para los demás. El silencio del siervo, lugar de encuentro con Dios. Hay un silencio que no es vacío, sino plenitud. Es el silencio del siervo que trabaja sin ser visto. Que ama sin hacer ruido, que da sin calcular. En ese silencio, Dios se hace presente. El servicio callado tiene un poder espiritual inmenso. Porque es en lo oculto donde se teje la comunión con el Creador. En el ruido del mundo. Donde todo se mide por la visibilidad. El siervo fiel elige el silencio como su lenguaje. Allí, sin testigos, el alma se encuentra con Dios. Y aprende a servir por amor puro. Ese silencio no es ausencia, sino presencia. No es pasividad, sino acción profunda. En él, el siervo escucha la voz de Dios. Que lo sostiene, y comprende que su labor, aunque no sea reconocida, participa del misterio redentor de Cristo. La libertad del siervo verdadero. El servicio cristiano no esclaviza, libera. El siervo fiel no actúa movido por el miedo, ni por la obligación, sino por el amor. Esta libertad interior es el signo de que el corazón ha sido transformado por la gracia. Servir desde la libertad significa no esperar nada a cambio. No sentirse obligado, sino agradecido. Quien sirve por amor no se desgasta, sino que se renueva, porque su entrega no le quita, sino que le da sentido. En este servicio libre, el alma encuentra su verdadera identidad. La de hijo que participa del amor del Padre. La libertad del siervo verdadero consiste en haber renunciado a la necesidad de ser recompensado y en haber descubierto la alegría de pertenecer enteramente a Dios. El servicio que purifica el alma. Cada acto de servicio, cuando se hace con amor, purifica el corazón de quien lo realiza. El servir desinteresadamente limpia el alma del egoísmo, del orgullo y de la indiferencia. Es una purificación progresiva. A veces dolorosa, porque el servicio confronta las intenciones más ocultas. Pero en ese proceso de desprendimiento, el alma se vuelve cada vez más transparente. Servir purifica porque obliga a mirar al otro con los ojos de Dios. Y al hacerlo, el corazón se libera de sí mismo. En la medida en que servimos, morimos un poco al propio ego, y en esa muerte pequeña nace la vida nueva que Cristo prometió. La pureza del servicio no está en lo que se hace, sino en el amor con que se hace, en la intención escondida que solo Dios conoce. El servicio y el misterio del tiempo. Dios no mide el servicio como los hombres miden el éxito. En el reino, el valor del acto no está en su resultado, sino en la fidelidad con que se realiza. Muchas veces el siervo no ve los frutos de su entrega. Puede morir sin saber cuántas vidas tocó su labor silenciosa. Pero Dios ve el tiempo de otra manera. Él recoge cada gesto, cada sacrificio, cada palabra dicha con amor, y los transforma en semilla de eternidad. El servicio nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, a trabajar sin ansiedad, sabiendo
que la cosecha pertenece al Señor. Esta conciencia libera al siervo del deseo de control y lo introduce en una paz profunda, donde el hacer y el ser se integran en una misma ofrenda. El servicio como camino de santidad. El servicio es uno de los caminos más seguros hacia la santidad. No se trata de realizar obras extraordinarias, sino de vivir las tareas cotidianas con un amor extraordinario. En la cocina, en el trabajo, en la familia, en el cuidado del enfermo. Se juega la santidad del siervo fiel. Cada acción puede convertirse en un altar, si se realiza con amor y humildad. La santidad del servicio es discreta, no busca ser admirada. Es la santidad que brilla en los pequeños detalles, que pasa desapercibida para los ojos del mundo, pero que Dios contempla con ternura. Servir con pureza de intención es dejar que la gracia transforme lo ordinario en algo sagrado. Así, la vida entera se convierte en liturgia. Y el alma del siervo se vuelve morada del Espíritu. El servicio que sana las heridas del mundo. En un mundo marcado por la indiferencia, el servicio cristiano es medicina para las heridas del alma humana. Allí donde hay soledad, el servicio lleva presencia. Donde hay dolor, lleva consuelo, donde hay división, lleva reconciliación. Servir es sanar, porque en cada gesto de amor se transmite algo de la compasión de Dios. El siervo se convierte en instrumento de la misericordia divina, canal por donde fluye la sanación del cielo hacia la tierra. En este sentido, cada servicio es un acto redentor. Una participación en la obra de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Cuando el servicio se realiza desde un corazón reconciliado, su poder sanador se multiplica, alcanzando incluso a quienes no lo esperan. El servicio y la esperanza del reino. El siervo fiel vive orientado hacia el reino. Su servicio no se agota en el presente, sino que apunta hacia la plenitud del futuro de Dios. Servir es anticipar el reino. Hacerlo visible en el aquí y ahora. Cada vez que alguien ama sin esperar, perdona sin medir, entrega sin exigir, el reino se manifiesta un poco más en la historia. El siervo que sirve con esperanza no se desanima ante las dificultades, porque sabe que su labor, aunque pequeña, forma parte de un plan más grande. Su mirada va más allá del cansancio y de las decepciones, porque confía en que, al final, Dios hará fecundo todo lo que se ofreció con amor. Así, el servicio se convierte en profecía. Anuncia la victoria definitiva del bien sobre el mal. El gozo del servir sin mérito. El Evangelio nos enseña que el siervo que sirve sin buscar mérito experimenta una alegría que el mundo no puede comprender. Es el gozo de saberse en las manos de Dios, de haber cumplido la misión confiada, aunque nadie lo note. Este gozo interior es un don que solo se recibe cuando el corazón ha aprendido a descansar en la voluntad divina. No se trata de resignación, sino de plenitud. Servir sin mérito es descubrir que la recompensa no está en lo que se obtiene, sino en lo que se da. El alma del siervo se llena de paz porque ha dejado de compararse, de reclamar, de exigir. Ha aprendido el secreto del amor.
que la verdadera felicidad está en el don de sí. El servicio como escuela de amor verdadero. El servicio cristiano es una escuela donde el alma aprende el lenguaje del amor verdadero. No se trata de un amor sentimental ni pasajero, sino de un amor que se expresa en gestos concretos. En paciencia, en perseverancia, en renuncia. Servir no es simplemente hacer algo por otro, sino entregarse a otro. En ese proceso, el corazón va siendo moldeado, purificado, ampliado. Cada día, el servicio nos enseña a salir de nosotros mismos, a mirar más allá del propio bienestar y a descubrir la belleza de dar sin esperar retorno. En el acto de servir, el creyente entra en el dinamismo mismo de la Trinidad, donde el amor no se retiene, sino que se derrama constantemente. Servir es amar como Dios ama, sin medida, sin cálculo, sin condiciones. El servicio como participación en la cruz. Todo servicio auténtico implica un grado de sacrificio. No hay amor sin cruz, ni entrega verdadera sin renuncia. Servir, cuando cuesta, es cuando se asemeja más a Cristo. En esos momentos en que el cansancio pesa, en que la incomprensión duele, en que la soledad se hace sentir. El siervo participa del misterio de la pasión del Señor. La cruz no destruye el servicio, lo purifica. En ella se revela el amor, en su forma más pura. Cada vez que el creyente sirve a pesar de la dificultad, está uniendo su dolor al de Cristo, y en esa unión encuentra la fuente de una alegría que no depende de las circunstancias. Servir con la cruz a cuestas es unirse al corazón redentor de Jesús, que no retrocede ante el sufrimiento, porque sabe que solo el amor que se entrega hasta el final es fecundo. El servicio como camino de liberación interior. Servir libera al ser humano de las cadenas del egoísmo. En la medida en que uno se entrega, se despoja de la necesidad de poseer y controlar. El alma que sirve se vuelve ligera, porque deja de girar en torno a sí misma. El servicio rompe las murallas del orgullo y abre las puertas de la compasión. Al cuidar de los demás, el corazón se descubre libre, porque ya no se esclaviza a la búsqueda de reconocimiento. Servir es un acto de libertad profunda. Implica elegir amar, incluso cuando no se recibe amor a cambio. Esa libertad interior es fruto del Espíritu Santo, que transforma la voluntad y la orienta hacia el bien. En el servicio desinteresado, el creyente experimenta la verdadera emancipación. Ya no vive para sí, sino para Dios y para sus hermanos. El servicio como cultivo de la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más necesarias en el servicio. Servir implica convivir con la lentitud del cambio, con las imperfecciones ajenas y con las propias limitaciones. A veces el bien que uno siembra tarda mucho en florecer. Y el siervo fiel debe aprender a esperar sin desanimarse. En esa espera se purifica el amor, porque se aprende a confiar en el tiempo de Dios. La paciencia no es pasividad, sino una forma activa de esperanza. Es el arte de seguir sirviendo incluso cuando los frutos no se ven, creyendo que la semilla plantada en silencio
germinará en su momento. Así, el servicio se convierte en una escuela de madurez interior, donde el alma crece en fortaleza, mansedumbre y serenidad. El servicio y la pobreza del corazón. El verdadero servicio requiere pobreza interior. No se puede servir si uno está lleno de sí mismo. La pobreza del corazón es la capacidad de vaciarse de los propios intereses para hacer espacio al otro. Esta pobreza no se mide en bienes materiales, sino en desprendimiento espiritual. Es la actitud del alma que dice: no soy el centro, tú importas. Solo desde esa pobreza se puede amar sin condiciones, perdonar sin límites y servir sin reservas. El siervo pobre de espíritu no busca ser admirado, sino ser útil. No busca reconocimiento, sino cumplir la voluntad del Padre. En esa pobreza está la libertad más grande. Porque quien nada retiene, todo lo puede ofrecer. Así, la pobreza interior se convierte en el tesoro secreto del siervo de Dios. El servicio como llamado a la esperanza. Servir también es un acto de esperanza. El siervo actúa creyendo que su pequeño gesto, su entrega cotidiana, su fidelidad silenciosa tienen valor en los ojos de Dios. Aunque el mundo no lo nota. La esperanza sostiene el servicio. Cuando no hay frutos visibles. Cuando el cansancio o la ingratitud amenazan con apagar el ardor. Servir con esperanza es mirar más allá de lo inmediato, confiando en que cada acto de amor es una semilla en el campo del reino. La esperanza convierte lo ordinario en sagrado, porque ve en lo pequeño la promesa de algo eterno. De esta manera, el siervo se convierte en testigo de una esperanza viva, capaz de mantener la luz encendida, aún en medio de la oscuridad. El servicio que educa en la humildad. El servicio es un maestro silencioso de humildad. Cada vez que alguien sirve, aprende a reconocer que todo lo que tiene es don, que nada le pertenece del todo. Servir implica descender, inclinarse, ponerse al nivel del otro. En ese gesto se aprende la verdad más profunda del Evangelio. Que la grandeza del ser humano no está en dominar, sino en amar. La humildad no es humillación, sino conciencia clara de la propia pequeñez ante la grandeza de Dios. El siervo humilde no necesita sobresalir, porque su alegría está en ver al otro levantarse. Y cuando el servicio se realiza desde esa humildad, se vuelve transparente. Ya no es el siervo quien actúa, sino Cristo quien ama a través de él. Así, el alma se transforma en instrumento dócil del amor divino. El servicio en los pequeños actos cotidianos. A menudo pensamos que servir a Dios requiere gestos extraordinarios, pero el Evangelio nos enseña que la verdadera santidad se encuentra en lo ordinario. Servir es también tender la mano, escuchar con atención, ofrecer una sonrisa, compartir el pan, perdonar una ofensa. Los actos pequeños, cuando se hacen con amor, tienen un valor inmenso ante los ojos del Señor. El servicio cotidiano es el tejido invisible del reino, donde cada hilo, por más discreto que sea, contribuye a formar la belleza del todo. El siervo fiel no desprecia las tareas simples,
Porque sabe que allí también se manifiesta Dios. En el silencio de lo diario, el alma que sirve descubre la grandeza escondida del amor que se ofrece sin ser visto. El servicio como antídoto contra la soledad. En el servicio, el creyente rompe el círculo del aislamiento. Al volcarse hacia los demás, descubre que no está solo, que forma parte de un cuerpo vivo que es la Iglesia. El servicio crea vínculos, teje relaciones, construye comunidad. Incluso en medio del sufrimiento o la soledad personal. El acto de servir abre caminos de encuentro. Servir es decirle al otro: tu vida me importa. Y esa afirmación, sencilla, pero profunda, tiene poder sanador. Quien sirve, aunque no sea comprendido, siente la presencia de Dios acompañándolo. Porque en cada persona que recibe su ayuda está Cristo mismo. Así, el servicio no solo alivia la soledad ajena, sino también la propia, porque une corazones. Bajo la mirada del amor eterno. El servicio y la eternidad del amor. Todo servicio realizado por amor deja una huella que no se borra. Las obras de misericordia, por pequeñas que sean, tienen un valor eterno. Nada se pierde en el corazón de Dios. Cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, cada sacrificio oculto, cronómetro igual a 130 será transformado en luz en la eternidad. Servir, por tanto, es invertir la vida en lo que no pasa. Mientras el mundo corre tras lo efímero, el siervo de Cristo siembra en el terreno del cielo. Al final, cuando el Señor llame a cada uno por su nombre, no preguntará cuántas cosas poseímos, sino cuánto amamos. Y entonces, el siervo fiel escuchará aquellas palabras que resumen todo el sentido de su existencia. Entra en el gozo de tu Señor. Porque quien ha vivido sirviendo ha aprendido el secreto más grande. Que servir es reinar con Cristo para siempre. El servicio como camino de libertad interior. Servir libera al ser humano de las cadenas del ego y del deseo de poseer. En la raíz del servicio auténtico no hay sometimiento, sino libertad. Esta libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en poder amar sin miedo, sin cálculo, sin esperar retorno. Cuando el alma sirve, se despoja del peso del orgullo y de la necesidad de ser reconocida. Entonces el corazón se ensancha y respira en la amplitud del amor verdadero. El servicio, lejos de ser esclavitud, es la forma más pura de soberanía espiritual. Porque quien sirve por amor domina su propio yo. En esa libertad interior el discípulo descubre que su felicidad no depende de las circunstancias, sino de la entrega. La voluntad se alinea con la de Dios, y la vida entera se convierte en un acto continuo de liberación. Servir es, por tanto, un éxodo permanente del egoísmo hacia la plenitud del amor. El servicio y la transformación del corazón. Cada acto de servicio deja una huella en el corazón que lo realiza. No solo transforma al que recibe, sino sobre todo al que da. Servir es permitir que el amor haga su obra en el interior. Que el alma sea moldeada a la imagen del Maestro. Con el tiempo, quien sirve va adquiriendo la mirada compasiva de Cristo, la paciencia del que ama sin medida. La ternura de quien se inclina para levantar al caído. El servicio va despojando lentamente las durezas del alma, convirtiendo el corazón de piedra en corazón de carne.
Así, el discípulo va comprendiendo que el servicio no es solo una acción exterior, sino un proceso de santificación interior. Cada gesto de entrega purifica, limpia, renueva. Y cuando el corazón se deja transformar, se convierte en fuente de amor vivo que se derrama sin agotarse. El servicio en la oscuridad de la fe. Hay momentos en que servir parece inútil o incluso absurdo. En esos tiempos de oscuridad, cuando no se ven resultados y el alma se siente sola, el servicio adquiere un valor más profundo. Servir sin ver, servir en silencio. Servir cuando no hay aplausos ni consuelo es una forma elevada de fe. Es creer que Dios está actuando en lo oculto. Que cada acto de amor tiene sentido aunque no lo comprendamos. En la noche de la fe, el siervo sigue caminando. No porque vea la meta, sino porque confía en el Señor que lo guía. Ese servicio oculto, invisible, es el más precioso a los ojos de Dios. Porque nace de la pureza de un amor que no busca nada para sí. En la oscuridad, el servicio se convierte en oración viviente. En testimonio silencioso de una fidelidad que no se apaga. El servicio y la obediencia del amor. El servicio verdadero nace de la obediencia. Pero no de una obediencia fría o forzada, sino de una obediencia amorosa que reconoce en Dios la fuente de todo bien. Servir es obedecer al Espíritu que sopla en el corazón, guiando cada acción hacia el bien. En esta obediencia el alma encuentra su orden, su paz y su propósito. La obediencia no es una pérdida de autonomía, sino una comunión con la sabiduría divina que todo lo dispone para bien. El siervo obediente no actúa por temor, sino por confianza. Sabe que en cada mandato de amor hay una invitación a crecer. Así, el servicio se convierte en un diálogo permanente entre el corazón humano y el corazón de Dios, donde la obediencia deja de ser carga y se vuelve un acto libre de entrega. Quien sirve obedeciendo al amor participa de la armonía del reino, donde cada acción tiene su tiempo y cada alma su lugar. El servicio que construye el reino. El reino de Dios no se edifica con poder o riquezas, sino con el servicio silencioso de los que aman. Cada obra buena, cada acto de caridad, cada palabra de consuelo es un ladrillo en esa construcción invisible. El reino avanza cuando alguien se decide a servir sin condiciones, a poner sus dones al servicio de los demás. No hay gesto pequeño ni tarea sin valor. Todo lo que se hace con amor es parte de esa obra, que solo se revelará plenamente al final de los tiempos. Servir es ser colaborador de Dios en la historia. Participar en su obra creadora y redentora. Así, el siervo se convierte en artesano del reino, modelando con sus manos y su corazón una realidad nueva donde reinen la justicia, la paz y la misericordia. En ese horizonte, el servicio deja de ser simple acción humana y se transforma en participación en la obra divina. El servicio como fuente de unidad. Servir une lo que el egoísmo divide. Allí donde hay servicio, nace la comunión. En el acto de servir, el yo y el tú dejan de ser opuestos y se reconocen como parte de un mismo cuerpo. Esta unidad no es uniformidad, sino armonía entre corazones que se abren al bien común. La comunidad cristiana florece cuando sus miembros viven para servir y no para ser servidos. La unidad nace cuando el amor se hace gesto concreto y cuando cada uno busca el bien del otro, por encima del propio. En un mundo fragmentado por la competencia y el orgullo, el servicio se convierte en lenguaje de reconciliación.
Es el idioma de la fraternidad, capaz de superar toda barrera. Allí donde hay un corazón dispuesto a servir, Dios habita y hace nueva la relación entre los hombres. El servicio y la sabiduría del amor. El servicio otorga una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la práctica silenciosa del amor. Es una sabiduría que nace de la experiencia de darse, de reconocer en el otro el rostro de Cristo. Quien sirve aprende a leer la vida con los ojos de la compasión, a descubrir en cada circunstancia una oportunidad de amar. Esa sabiduría enseña a valorar lo esencial y a soltar lo que no tiene peso eterno. El siervo se vuelve sabio porque ve la verdad del Evangelio no solo en teoría, sino en acción. Sabe que la grandeza está en la pequeñez, que la fuerza se manifiesta en la debilidad, y que el triunfo del amor se esconde en la cruz. Esa sabiduría humilde es la que sostiene el alma en los días de prueba y la llena de serenidad. En los momentos de gozo, porque quien sirve entiende el misterio profundo de la vida, que todo lo que se ofrece en amor permanece para siempre. El servicio y la paciencia del Espíritu. Servir requiere una paciencia que va más allá del simple esperar. Es una paciencia activa, que sostiene el esfuerzo diario, que no se cansa de empezar de nuevo, que no se amarga ante la ingratitud. La paciencia del siervo no es debilidad, sino fuerza interior. Es la virtud que permite seguir amando incluso cuando no hay respuestas. Seguir sembrando aunque la tierra parezca árida. Esa paciencia es fruto del Espíritu Santo, que enseña al alma a perseverar con dulzura, sin resentimiento. Servir con paciencia es confiar en que Dios obra en los tiempos que no controlamos. Es reconocer que el crecimiento del bien no depende de la prisa humana, sino de la fidelidad divina. Así, el siervo paciente camina sereno, sabiendo que cada jornada, cada acto, cada sacrificio tiene su hora de florecer. El servicio y el misterio del sacrificio. Todo servicio verdadero implica sacrificio. Amar siempre cuesta algo, tiempo, esfuerzo, renuncia, dolor. Pero ese sacrificio no empobrece, sino que enriquece. En el sacrificio se purifica la intención, se fortalece la voluntad y se ensancha el corazón. Servir sacrificándose es unirse al misterio pascual de Cristo, que amó hasta el extremo. El sacrificio no es pérdida, sino semilla. Cada renuncia hecha por amor lleva dentro una promesa de vida. El siervo que ofrece su cansancio, sus lágrimas o su silencio está participando del acto redentor de su Señor. En esa unión misteriosa, el alma experimenta la verdad del Evangelio, que solo quien pierde su vida por amor la encuentra. Así, el sacrificio se convierte en fuente de plenitud, en espacio donde el amor se hace eterno. El servicio como contemplación en acción. Servir no está separado de la oración. Al contrario, es su prolongación. La verdadera contemplación no se encierra en el silencio de los templos, sino que se extiende en la acción amorosa hacia el mundo. Servir es orar con las manos, con los pies, con la vida entera. Cuando el alma vive unida a Dios, cada gesto de servicio se vuelve liturgia interior. Un acto de adoración que santifica lo cotidiano. La contemplación da profundidad al servicio. Y el servicio mantiene viva la contemplación. Así, el siervo se convierte en testigo de una espiritualidad completa, donde no hay separación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. En esta unidad, el alma encuentra descanso.
Y propósito, servir es amar, y amar es contemplar el rostro de Dios en todo lo que existe. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.